Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la investigación documental. Esto porque les pedí de proyecto una investigación. Entonces, el estilo de la investigación que vamos a realizar es documental. Vamos a ver las técnicas que se utilizan para investigar y los instrumentos o los elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de investigación. Pero antes de empezar con el tema ya de proyecto, vamos a recordar nada más lo que es investigar. En general, lo que es una investigación. Entonces, investigar es el proceso que se lleva cuando queremos saber o queremos estudiar algo a profundidad o a alguien. Es a algo o a alguien. Entonces, lo principal de esto de investigar es el estudio en profundidad. Entonces, con esto nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros no hacemos investigaciones. No me van a dejar mentir que cuando nos encargan o encargamos como maestros una tarea, la forma de hacer la tarea es muy diferente a lo que es investigar. Y te dice el maestro, a ver, investiga lo que es datos de investigación, yéndonos a lo que encargaron de proyecto. Diseños de investigación. Entonces, vas, investigas, lo único que haces es pones en Google diseño de investigación y si es una tarea X, o sea, una tarea de lunes a viernes, lo que hacemos es que ni siquiera abrimos Google, ni una página, el programa, el software de navegación nos ha vuelto tan flojos que solamente copiamos la parte superior del Google donde viene la definición y si no se alcanza a terminar el párrafo ahí dice ver más. Me ha tocado alumnos que me ponen la definición y luego como no se terminó de explicar todo, me han escrito ver más, punto. O sea, ni siquiera leemos, por lo tanto, el proceso de investigación no se realiza en una tarea, no porque no deba de hacerse, sino porque no lo hacen. Entonces, lo principal es el estudio en profundidad de algo o de alguien. También investigar es añadir algo nuevo a lo que ya se sabe, a lo que se sabe ya de forma personal y también contribuir al proceso de investigación o de ciencia en el mundo, en los dos aspectos, añadir algo nuevo a lo que ya se sabe. De manera personal es de que, ya sabía que este árbol es una planta natural con un tronco grueso que da generalmente flores y frutos. Semillas, eso sería lo que ya sabemos. Bueno, entonces hay que investigar algo nuevo. A lo mejor en la definición de árbol que yo voy a investigar, voy a ver que hay diferentes tipos de árboles, que no todos dan un fruto comestible. Entonces, y que hay diferentes dependiendo de la región en la que estén y de la raíz que tengan, suponiendo algo. Entonces ya aprendí algo, eso es añadir nuevo a lo que ya sabemos, pero también contribuyendo a la ciencia, haciendo nuestras propias investigaciones por medio de los métodos que ya hemos visto. Por ejemplo, un método de campo pudiera ser haciendo encuestas, haciendo observaciones y escribir nuestros resultados. Unos resultados que ya están comprobados, pues estoy aportando algo a la ciencia. Entonces, en esos dos aspectos, algo de lo que yo no sabía ya sé y algo de lo que la ciencia no sabía y yo lo aporto. En ese sentido, es la segunda definición de investigar. También investigar va a ser aumentar el nivel de conocimiento sobre una cuestión. Lo mismo que decíamos en el tema pasado. Yo nada más sé poquito de algo, pues entonces voy a investigar para poder saber más. Ya sea que te lo pidan o ya sea que tú quieras saberlo. O sea, como una tarea o como una mera investigación propia porque quieres saber. Pues bueno, eso sería investigar. La segunda palabra es investigación documental. Pues bueno, eso de documental lo va a dar
lo siguiente, es cierto, ya sabemos lo que es información, el estilo como la vamos a buscar va a ser documentación. Entonces vamos a ocupar documentos impresos, documentos electrónicos, libros, revistas, enciclopedias y todos los archivos que están en instrumentos de cinematografía, es decir, en cintas antiguamente o todavía lo podemos utilizar, o también en videos digitales, películas, videos como les digo, YouTube, incluso música o conferencias grabadas en audio o en video. Todo eso va a servir como instrumentos para recolectar una investigación documental. ¿Cómo debe de ser una investigación documental? Ahí va otra característica. Pues hay que recolectar datos. Lo principal de esto es recolección de datos e información. Eso es otra característica de la investigación documental. En nosotros podemos agregar algo, pero lo principal lo podemos agregar como una conclusión, lo que yo aprendí, lo que yo investigué, y va a servir para otros en una investigación documental. Y si está completamente comprobado, puede servir como un resultado, como una ley. Después de cada investigación salen leyes. Una buena investigación produce una ley, o es decir, produce un enunciado afirmativo de algo que aprendimos. Pues bueno, pero en el proceso lo primero, otra característica es eso, recolectamos datos e información para poder ordenarlo, porque me pudieran decir, bueno, pues si ahí está en internet, que se quede bonito. No, el proceso de investigación para poder adquirir un conocimiento es juntarlo todo, darle una estructura y de esa manera estructurarlo en la mente. Bueno, entonces eso sería lo importante, otra característica. Ahora, técnicas que vamos a utilizar a la hora de investigar. Las técnicas principales son el análisis crítico, el resumen analítico, el análisis documental, análisis de contenido, las matrices comparativas, el subrayado y el fichaje. Bueno, pues fíjense bien, todos, si se fijan, análisis analítico, análisis, todo esto, chicos, implica que necesitamos criterios superiores mentales, es decir, no nada más es leer a la y se va, sino reflexionar, utilizar la inteligencia, utilizar nuestros procesos mentales de recabar información y organizarla para saber qué es lo principal, qué es lo que no. Para eso es el análisis crítico. El resumen analítico es hacer resúmenes, pero no como sabemos en la primaria, como nos decían, y les digo, muchas veces los maestros son los que tenemos la culpa. Yo creo que les ha tocado o les tocó un maestro y como maestro les digo el pensamiento que puede tener el maestro, ay, ¿cómo callo y cómo hago que estos chicos se callen hasta la hora de la salida, ya sea al recreo o a la casa? Ay, hace un resumen. A ver, chicos, saquen su libro de historia. Me van a hacer un resumen de la página 49 a la 52. El que lo haga primero se prepara para salir al recreo o se prepara para irse a su casa. Pues ahí nos tienen en friega haciendo el resumen. Chicos, nosotros tenemos la culpa que ustedes no le den la responsabilidad, la importancia requerida, porque ¿qué hacen ustedes? Y les digo, yo también lo hice cuando era estudiante. Copiaba los primeros 2 renglones o 3, luego me iba en medio del escrito y copiaba otros 2 o 3 rengloncitos y luego ya al final otros 3 rengloncitos del último texto para que el maestro lea lo primero y lea la última palabra y diga, sí escribió. ¿Y saben qué es lo peor? Que los maestros los revisamos como correcto. Eso es lo peor. Pero nunca nos tomamos la molestia de explicarles cómo se hace un resumen.
Entonces se llega a la universidad o a la preparatoria y te piden un resumen analítico y bien, gracias, no lo sabemos realizar. Entonces, pero son problemas que traemos desde pequeños que no sabemos resolver porque no, a lo mejor el maestro se tomó la molestia de decirnos cómo es un resumen, pero a la hora de revisarlo, revisamos cualquier cosa y no le damos la importancia que requiere el resumen. ¿Por qué? Porque no lo leemos. ¿Y qué dicen ustedes? Ni lo lee, escribe cualquier cosa. Entonces, por eso son los problemas. Un análisis documental es investigar qué texto o qué documento funciona o no para investigar. Entonces eso es importante. Las matrices comparativas, comparar los contenidos de los textos, chicos. Yo ayer haciendo una investigación para un grupo de cuarto, estaba viendo un archivo, un documento en el que me hablaban de recursos didácticos pero me hablaban del pizarrón y decían, el pizarrón debe de ser negro porque ahí los colores amarillo y los colores blancos resaltan perfectamente. Hay que utilizar un buen gis. Y luego digo, ¿cómo que un pizarrón en esta época está hablando de pizarrones con gis, con tiza? Y luego ya voy y veo la fecha del documento y era de 1994. O sea que no era un documento actual, porque en la actualidad ya casi ninguna escuela, en casi ningún lugar hay pizarrones de madera o con pintura verde o negra. Hay pintarrones y utilizamos marcadores. Entonces hay que ver la fecha en la que surge el documento que estoy utilizando, sobre todo si nos salta a la mente que es una información vieja. El subrayado y el fichaje los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, haciendo como un resumen, las fuentes secundarias van a ser impresas o digitales. Las impresas, entonces van a ser revistas especializadas. Chicos, es cierto, hablé de revistas, pero no vayan a buscar en la revista de Cosmopolitan o en la revista de Nintendo información, a menos que sea del tema, pero generalmente buscamos revistas especializadas. Si voy a hablar de belleza, entonces Cosmopolitan está bien, la revista de Fama está bien, o la revista de, no sé, Hola española, porque habla de moda y de belleza. Pero si voy a hablar de autos, pues no voy a buscar en esa, voy a buscar en la revista que se hace de autos, o si voy a hablar de computación, voy a buscar en la revista PC. Entonces depende, revistas especializadas, libretas, textos y libros. Bueno, y los digitales, audiovisuales, internet, y cuando hablamos de cámaras, pues estamos hablando de todo lo que es video. Instrumentos de recolección. Son los medios en los que nosotros vamos a plasmar y almacenar la información que vamos recabando. Entonces hay diferentes. Lo podemos recabar en fichas, en cuadros o en gráficos. Vamos a ver dos dentro de los instrumentos. Vamos a ver las fichas. Las técnicas del fichaje. Las fichas sirven para registrar, acumular datos, recopilar ideas de forma escrita. Vamos a recopilar fuentes de interés, ya sean primarias o secundarias, es decir, la importancia de las fichas la vamos a dar nosotros. Es un instrumento que nos va a servir bastante a la hora de discriminar o de acomodar la información. Estas fichas las aprendimos a hacer desde tercero de primaria y luego en secundaria nos volvieron a dar una segunda información acerca de las fichas. Las fichas puede haber de 5, aunque aquí nada más hay 4, porque la quinta va a incluir todas estas. Fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica
Espero que lo estén pensando mentalmente a la hora de estar escuchando este video o viéndolo. Entonces, una ficha bibliográfica es aquella en la que se recaba información de libros. La hemerográfica es la ficha que recaba información de periódicos. La iconográfica es la que recaba información de pinturas, porque también se hace investigación de arte. Bueno, esa sería la iconográfica. La última de esta lista es las fichas videográficas que se hacen de videos. Por ejemplo, porque usted puede utilizar como una fuente de investigación los videos de YouTube. Entonces puede hacer una ficha videográfica. Y les decía que hay una quinta, son las fichas de internet. Las fichas de internet que pueden ser fichas bibliográficas de internet, fichas hemerográficas de internet, y así con cada una. En realidad se llaman fichas de internet, pero podemos hacer de todas estas cosas que las vamos a encontrar en internet. Desgraciadamente yo no voy a tomar digamos, no voy a tomarme el tiempo de explicar cada una porque estos son temas que usted debe de saber desde secundaria. Entonces, lo que voy a pedir es de que investigue cómo se hacen y las haga. Yo no me voy a asustar si usted me hace una investigación solamente de internet, y más en la actualidad con esto de la pandemia, que tenemos las salidas restringidas. Espero que ustedes lo estén haciendo y no anden en la calle para siempre y solo para la escuela estén en su casa. Así que les voy a pedir que hagan su investigación como puedan, con lo que tengan en casa, y entonces el instrumento más recurrido en casa es la internet. Pero eso no quiere decir que usted vaya a hacer solamente al ahí se va la investigación. No es que no tenía libros, no hice fichas. No, me va a hacer fichas. Ahorita les digo qué es lo que voy a pedir. La siguiente es la técnica de subrayado. Esta técnica se utiliza para dentro de la información grande que investigué que me gusta. O sea, ya tengo las fichas, ya tengo los lugares donde voy a investigar. Ahora voy a seleccionar lo más importante porque no puedo poner todo. Yo una vez le encargué a unos ingenieros industriales que me hicieran una investigación de seguridad en el trabajo. Y una muchacha me dice, ay maestra, es que tengo un documento, les pedí 5 hojas escritas por ellos. Y me dice la muchacha, es que maestra, tengo un documento de 129 páginas importantísimo, se lo voy a mandar como mi trabajo. Pues no, perdón, no debiera de ser así. Es escrito por ti, subraya lo más importante. Es que todo me parece demasiado importante. Pues no, chicos, no, sobre todo cuando vas a hacer una investigación, realmente no todo es tan importante de un documento. Entonces, empezando porque cuando escribimos ponemos muchas palabras enlace, ponemos muchas palabras o ejemplos de relleno que ilustran la idea principal, y precisamente lo que nos interesa son las ideas principales. Entonces, hay diferentes tipos de subrayado. Dice subrayar líneas, es decir, cuando solamente 2 o 3 palabras son importantes de la información, subrayando párrafos, subrayar notas breves a modo de comentarios, destacar mediante colores lo más importante o lo que habla de un tema y lo que habla de otro en un mismo documento, destacar con espesor de líneas. Dentro de lo más importante hay algo que es imperdible, entonces lo voy a subrayar mucho más. Destacar los números de líneas, es decir, seleccionar, poner un puntito y ponerle un 7 aquí en el margen y luego otro puntito en el número 7 para que no esté tan subrayado todo el libro. Entonces le pongo desde aquí 7 renglones y donde termina. Marcado de trabajos verticales también puede ser.
le estoy diciendo es a los márgenes del documento, colocar signos de interrogación o de exclamación. Cuando no entiendo una idea, pongo un signo de interrogación, o cuando una idea se me hace tan extravagante, pues le pongo signos de exclamación. Entonces, resaltar hechos al margen, ponerle esto es importante para el capítulo 2 al margen en el del documento, y así esas son las técnicas que se pueden utilizar a la hora de ya tener los documentos buscados de la información que vamos a hacer. Bueno, entonces hasta aquí es la información de que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer de trabajo? Bueno, ¿qué vamos a hacer de trabajo? El día de hoy lo que le voy a pedir es que me investigue cómo se hace una ficha de internet y me haga 3 del tema que ya eligió. La semana pasada les pedí que me hicieran, que me consultaran el tema a investigar, pues eso se supone que ya lo tienen. También les pedí que me hicieran la portada. Entonces, se supone que ahorita ya tienen la portada y en la portada ya me pusieron una imagen del tema que ustedes investigaron, eso les pedí, que van a investigar, perdón, y entonces hágame el favor de hacer 3 fichas de internet de el tema que consiguió. Investigue cómo se hace y me las realiza. Pueden hacer los cartoncitos, pueden comprarlos, o si ya los tienen, utilizarlos, o pueden utilizar Word o un blog de notas si están en la computadora o en el teléfono, o pueden hacerlo en el cuaderno. Acuérdense que siempre yo digo que hay muchas opciones para trabajar, pero opciones para no trabajar nunca te las voy a aceptar ni te las voy a dar. Así que hágalo como usted guste, como le dé su inteligencia, pero hágalo con limpieza y me los envía en la entrada que voy a publicar en Classroom.